Buenos días, es el, este es el video de la demostración del juego 2. En este caso sería una presentación del grupo 5 y el tema sería una prueba de hipótesis para una varianza. Entonces, para realizar esta prueba de hipótesis vamos a seguir el mismo procedimiento que usábamos con las otras pruebas de hipótesis. Tendríamos los 6 pasos. El primero sería plantear una hipótesis nula y una hipótesis alterna. El segundo paso sería escoger el nivel de significación o alfa. El tercer paso sería identificar el valor del estadístico de prueba. El cuarto paso sería formular la regla de decisión. El quinto sería tomar la muestra y llegar a una decisión. Y la sexta sería concluir el, el problema con los datos obtenidos. Entonces, en este caso vamos a plantear un problema para ver cómo se utilizaría esta prueba de hipótesis para una varianza. Entonces, el problema dice, en los proyectos de mejora, la administración de una empresa que opera cines decidió aplicar un programa de capacitación para reducir a 2,9 minutos la desviación estándar del tiempo de servicio en sus dulcerías, desde que una persona está formada hasta que es atendida. Una muestra aleatoria de 23 atenciones a clientes tiene una desviación estándar de 2,9 minutos. Con alfa igual 0,01, es decir, el 10%, existe evidencia para sostener que el programa de mejora es exitoso, reduciendo la varianza. Y entonces de aquí, digamos, se puede obtener un resumen de la información mensual, que es en este caso de lo más importante. Sería entonces que el tamaño de la muestra es de 23 atenciones y que la desviación es de 2,1 minutos. Entonces, en el paso 1, que sería plantear las hipótesis, tenemos que fijarnos en el texto en donde se nos da una pista para plantear estas hipótesis. Entonces dice, para reducir a 2,9 minutos la desviación. Entonces vamos a plantear la hipótesis nula con un signo igual y va a decir que la varianza va a ser igual a este 2,9 minutos, pero como este 2,9 minutos es desviación estándar, lo elevamos al cuadrado. Y entonces plantearíamos la hipótesis alterna como que la varianza de la población va a ser menor a este 2,9 minutos al cuadrado. Y también, como aquí estamos planteando la hipótesis alterna con el signo de menor, vamos a asumir que la hipótesis nula, aunque solo tenga el signo de igual, vamos a tratar todos los casos de que la varianza sea mayor o igual. En el paso 2, en donde tenemos que seleccionar el nivel de significancia, tenemos que también buscar en el texto una pista. Y en este caso ya se nos indica qué valor de alfa tenemos que usar, porque nos dice que con alfa igual 0,01, es decir, el 10%. Entonces ya de nuevo, el alfa es 0,01 y para representar esto gráficamente tendríamos que, como definimos la hipótesis alterna con un signo de menor, este alfa estaría ubicado al lado izquierdo de la gráfica de probabilidades. En el paso 3 tendríamos que identificar el valor del estadístico de prueba. Entonces el primer subpaso, digamos, dentro de este paso 3 sería primero identificar qué estadístico vamos a utilizar en esta prueba. Entonces, como está diciendo, reducir la varianza, es decir, estamos tratando de varianza, digamos, no estamos tratando de promedio, y en una sola muestra, en una sola población, vamos a utilizar el y cuadrado o y cuadrado, o chi cuadrado también, que se representa con este símbolo de aquí. Y para calcular, entonces, ahora sí, el valor del estadístico de prueba, tomamos primero, o calculamos primero lo que son los grados de libertad, que como la muestra tenía un tamaño de 23, entonces le restamos 1, quedaríamos con 22, y el alfa que ya hemos calculado o seleccionado en el paso anterior sería 0,01. Y entonces el y cuadrado, o el y crítico, sería de 14,042. Entonces ya con el siguiente paso, el paso 4, empezaríamos a formular las reglas de decisión. Entonces, formularíamos 3 reglas de decisión, una para cada método. Tendríamos el método de comparación del estadístico,
Y bueno, en este caso ya obtuvimos el valor del estadístico de prueba, que sería el G crítico, que sería este de aquí. Y entonces lo que tenemos que probar en el paso 5 sería que el G cuadrado de la muestra es menor que este G crítico. Y entonces sí rechazaríamos la hipótesis nula. Con el valor del... con el método de P, eh, lo que haríamos sería calcular P. Este usualmente se calcula por medio de programas, puede ser Minitab. Y obtendríamos que para rechazar la hipótesis nula, el P tiene que ser menor al alfa, que de nuevo era de 0,01. Y con el método del intervalo, entonces lo que tendríamos que probar es que, en este caso, la desviación estándar, aunque estamos tratando un problema de varianza, como los datos que se nos dan es de desviación, entonces probaríamos que la desviación está fuera del intervalo del 90% de confianza para la desviación muestral. Y en este caso, como lo que como habíamos redactado la hipótesis alterna con un signo de menor, lo que más nos interesaría es el límite superior de este intervalo, porque entonces si esta desviación de la población se encuentra, digamos, o es mayor que este intervalo o este límite superior, entonces sí podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces en el paso 5 tenemos que tomar la muestra y con los datos de la muestra calcular, ya sea el estadístico o el intervalo, y con estos datos llegar a una decisión. Entonces, con el método de comparación de intervalos, entonces ya teníamos el crítico. En este caso tendríamos que calcular el G cuadrado de la muestra. Entonces en este caso sería n-1, que de nuevo n era 23, en este caso sería 22, por la desviación de la muestra al cuadrado, que sería 4.41, entre la desviación de la población al cuadrado, y obtendríamos un valor de 11.53. Entonces, ok, tenemos que el valor del y cuadrado de la muestra es 11.53 y 11.53 es menor que el y cuadrado crítico, que tenía un valor de 14,042. Con el método del valor del P, de nuevo se calcula por medio puede ser de un programa, y se obtiene que el P entonces tiene un valor de 0,03377, y este valor efectivamente es menor que el alfa, que era de 0,01. Y para el método entonces del intervalo se va a utilizar esta fórmula que viene aquí para calcular el límite inferior y el límite superior. Entonces este intervalo, como estamos usando el y cuadrado y bueno, la desviación al cuadrado, va a calcular entonces de nuevo el intervalo para la varianza. Este sería el intervalo de la varianza, pero como nos están dando datos de la desviación estándar, tenemos que sacar la raíz. Entonces esto pasaría a ser un intervalo de la desviación de 1,6927 hasta 2,804. De nuevo, como la hipótesis alterna tiene signo de menor, lo que más nos interesa es el límite superior, que es 2,804. Y entonces lo calculamos con el valor de desviación estándar que habíamos definido para la hipótesis nula, que había sido de 2,9, y nos damos cuenta que efectivamente este 2,9 está fuera o es superior al intervalo de 90% de confianza para la desviación. Entonces, en el paso 6 llegaríamos a una conclusión. Entonces, al final de los tres métodos, obtenemos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Entonces, el estadístico es menor al estadístico crítico, P es menor que el alfa, y la desviación o la varianza dada es mayor que el límite superior. Entonces, de los tres métodos obtenemos lo mismo, que es que se rechaza la hipótesis nula, y entonces por tanto podríamos concluir que se acepta la hipótesis alterna, que es que la varianza de la población es menor que 2.9 al cuadrado.
Y entonces ahora sí, para redactar lo que es la conclusión, tenemos que fijarnos en lo que nos decía el texto. Entonces, en la pregunta final del texto decía, ¿existe evidencia para sostener que el programa de mejora es exitoso reduciendo la varianza? Y también, entonces, dentro del texto decía que el programa era un programa de capacitación para reducir a 2,9 minutos la duración estándar del tiempo de servicio en sus dulcerías desde que una persona está formada hasta que es atendida. Entonces podríamos redactar la conclusión diciendo que existe evidencia para sostener que el programa es efectivamente exitoso reduciendo la duración estándar del tiempo de servicio en sus dulcerías desde que una persona está formada hasta que es atendida.